¿Soy el malo por querer darle el tiempo que me pide de forma indefinida a mi prometida? Si alguien me hubiera preguntado hace un año cómo iba mi vida, probablemente habría respondido que estaba en su mejor momento. Tenía trabajo estable, una relación sólida de varios años, planes claros y una boda en puerta. Todo parecía avanzar como se supone que debe avanzar cuando haces las cosas bien. Llevaba 3 años con Monse. No fue una relación intensa de esas que empiezan con fuegos artificiales, sino algo más tranquilo, más constante. Nos conocimos de jóvenes, crecimos juntos en muchos sentidos, y sin darnos cuenta fuimos armando una rutina que se volvió nuestro refugio. Trabajo, casa, gimnasio, fines de semana juntos. Nada extraordinario, pero sí seguro y bonito. Monse siempre fue muy distinta a mí. Ella era callada, reservada, de pocas palabras. No le gustaban los conflictos. No era de discutir ni de reclamar. Si algo le molestaba, solía guardárselo. Yo, en cambio, siempre fui más directo, más verbal, de decir lo que pienso sin darle tantas vueltas. Nunca lo vi como un problema, más bien como una diferencia que se complementaba. Pasábamos prácticamente todo el tiempo juntos. Entre semana nos veíamos casi a diario. Salíamos del trabajo, cenábamos juntos, íbamos al gimnasio y luego cada quien regresaba a su casa. Los fines de semana salíamos, a veces algo sencillo, a veces planes más elaborados. No vivíamos juntos, pero era como si lo hiciéramos a medias. En diciembre, después de pensarlo mucho, le propuse matrimonio. No fue algo improvisado. Llevaba tiempo planeándolo, ahorrando, organizando todo para que fuera especial. Cuando aceptó, sentí que estaba dando el paso correcto, el que se espera cuando amas a alguien y quieres construir algo serio con esa persona. Ahí empezó una nueva etapa. Desde el compromiso la vida se aceleró. De pronto había que pensar en fechas, pagos, listas, decisiones familiares, expectativas de todos lados. Yo me hice cargo de la mayor parte. Saqué una casa y empecé a pagarla. Cubrí alrededor del 80% de los gastos de la boda. No lo hice con resentimiento. Lo hice porque podía y porque sentía que era mi responsabilidad. El problema es que mientras más cosas asumía, menos me detenía a pensar en cómo me estaba afectando. El estrés empezó a acumularse de formas raras. Me sentía cansado todo el tiempo. Me costaba concentrarme. A veces olvidaba cosas simples. Incluso llegué a tener sangrados de nariz sin razón aparente. En ese momento no lo vi como una alerta. Lo vi como algo pasajero, como parte del ritmo acelerado que llevaba. Monse, por su parte, parecía igual, o al menos eso creía yo. Seguía con su rutina, con su trabajo, con el gimnasio, con su forma tranquila de ser. Nunca me dijo directamente que algo no estuviera bien, y yo asumí que si no decía nada, todo estaba en orden. Grave error. Porque el compromiso no solo trae planes, también trae presión, expectativas, miedos. Y eso empezó a notarse en pequeños detalles que yo en su momento minimicé. Comentarios que yo hacía sin pensar y que a ella le molestaban. Observaciones que salían de mi boca como pensamientos sueltos, sin intención de herir, pero que al parecer se quedaban resonando en su cabeza. Cosas relacionadas con dinero, con esfuerzos, con situaciones familiares. Yo hablaba desde el cansancio y ella solo escuchaba desde la sensibilidad. También empezó a pesar la presencia de mi familia, especialmente mi madre, que tenía ideas muy claras de cómo debía ser la boda, la despedida, la dinámica familiar. Hubo un momento especialmente tenso cuando se habló de hacer una celebración previa con ambas familias y de incluir niños, algo que Monse y yo ya habíamos decidido que no queríamos. La reacción fue fuerte, desmedida, y me obligó a poner límites que nunca antes había puesto. Aunque esa situación se calmó, dejó huella. Sin darme cuenta, Monse empezó a acumular silencios. Yo empecé a acumular estrés. Y ninguno de los dos se sentó realmente a hablar de lo que estaba pasando. Seguíamos funcionando, pero ya no desde la calma, sino desde la inercia. Hasta que un día de la nada todo se detuvo. Un mensaje corto, frío, directo. Monse me avisaba que necesitaba tiempo. 4 días sin comunicación. Nada de mensajes, nada de vernos, nada de saber el uno del otro. No era una petición, era una decisión tomada, y ella solo me estaba dando el aviso. Y ahí fue cuando sentí que el suelo se me movía. No porque 4 días fueran eternos, sino porque venía de la persona con la que estaba a meses de casarme. Porque no hubo una conversación previa. Porque no entendía cómo se podía tomar una decisión así, de forma unilateral, cuando se supone que estás construyendo una vida en pareja.
Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de incomodidad y finalmente de miedo. Miedo de que ese tiempo no fuera solo para descansar, sino para cuestionar todo lo que hemos vivido y lo que tenemos planeado vivir a futuro. Y aunque intenté expresar mi descontento, ya estaba claro que la decisión estaba tomada. Acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía otra opción. Y mientras pasaban esos días de silencio, empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido pensar. Si esto estaba pasando antes de casarnos, ¿qué pasaría después? Si yo realmente estaba siendo un buen compañero o solo alguien funcional, si ella estaba agotada o simplemente dudando. Ahí, justo en ese vacío, fue cuando entendí que lo que venía no iba a ser sencillo. Los primeros minutos después de aceptar ese tiempo fueron raros. No hubo una pelea explosiva ni un cierre claro, solo una sensación incómoda de estar parado en medio de algo que no entendía del todo. Era como si alguien hubiera puesto pausa a una película justo en una escena importante y me hubiera dejado solo frente a la pantalla congelada. Al principio pensé que 4 días no eran nada, que podía aprovecharlos para descansar, ordenar ideas, distraerme un poco. Pero conforme avanzó el primer día, el silencio empezó a ensordecerme. No estaba acostumbrado a no saber nada de Monse, a no mandarle un mensaje de buenos días, a no preguntarle cómo le fue en el trabajo, a no compartirle cualquier cosa mínima del día. Me di cuenta de algo incómodo. Gran parte de mi rutina emocional giraba alrededor de ella, aunque yo nunca lo había notado. Intenté enfocarme en el trabajo, pero la cabeza se me iba sola. Repasaba mentalmente los últimos meses, buscando señales que se me hubieran escapado. Momentos en los que ella se veía más callada de lo normal, gestos pequeños que quizá ignoré, silencios que interpreté como tranquilidad cuando en realidad eran cansancio. También empecé a notar cosas en mí, lo irritable que había estado últimamente, la facilidad con la que decía comentarios sin pensarlos demasiado. Frases que para mí eran inofensivas, pero que vistas desde afuera podían sonar frías, poco empáticas o incluso reproches disfrazados. Nunca sentí que le cantara lo que gastaba en ella, pero sí recordaba haber mencionado precios, esfuerzos, detalles económicos, no desde la queja, sino desde la preocupación. Aún así, empecé a entender que el mensaje que yo creía enviar no siempre era el que ella recibía. El estrés, ese que yo normalicé durante meses, empezó a tomar forma. No solo en el cansancio físico o en los sangrados de nariz, sino en mi memoria. Olvidaba cosas pequeñas, detalles que antes no se me escapaban. Monse lo había notado, pero yo lo minimicé. Durante ese silencio también pensé mucho en la boda, en lo rápido que todo había avanzado, en cómo desde el compromiso las decisiones dejaron de sentirse emocionantes y empezaron a sentirse pesadas. Listas, pagos, conflictos familiares, expectativas ajenas, todo junto, sin pausas. Y ahí entendí algo clave. Nunca nos dimos el espacio para procesar ese cambio. Pasamos de ser pareja a ser futuros esposos casi de golpe, sin detenernos a hablar de miedos, dudas, del cansancio. Yo asumí que mientras yo resolviera lo práctico, todo lo demás se acomodaría solo. Monse, en cambio, se fue guardando lo emocional hasta que ya no pudo más. Cuando terminaron los 4 días, nos vimos. No fue un reencuentro cálido ni romántico. Fue una conversación larga, densa y cargada, de esas que dejan el cuerpo cansado aunque no hayas levantado la voz y la mente exhausta. Ahí fue cuando muchas piezas empezaron a encajar. Monse no pidió tiempo porque quisiera alejarse de mí, sino porque estaba dudando. Dudando de la boda, de si ese era el momento correcto, de si ambos estábamos listos. Salieron cosas que nunca habíamos hablado en serio, incomodidades acumuladas, actitudes mías que a ella le pesaban más de lo que yo imaginaba. Mencionó 3 cosas que para ella eran clave. La primera, mi forma de hablar. Comentarios que salían sin filtro, pensamientos en voz alta que no siempre eran necesarios. Cosas que ella me había dicho que le molestaban y que desde su perspectiva yo no había cambiado. La segunda, el tema del dinero, los regalos, los detalles y cómo después los mencionaba. Aunque mi intención era que los cuidara, ella sentía que eso venía cargado de reproche, como si hacer algo por ella fuera una carga. La tercera, un momento específico en el que alcé la voz para marcar algo que me molestó relacionado con su hermana. Para mí fue solo énfasis, para ella fue una alerta. Un gesto que la hizo sentirse incómoda y que se quedó rondando en su cabeza. Mientras ella hablaba, yo también empecé a soltar cosas que tenía guardadas.
la forma en que a veces sentía que sus decisiones eran impositivas, la falta de afecto físico en ciertos momentos, la sensación de que mi esfuerzo no siempre era valorado, el desgaste que me estaba generando cargar con todo sin sentirme acompañado emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo la conversación fue real, incómoda pero real. No terminamos, pero tampoco salimos tranquilos. Quedamos en volver a hablar, en pensar las cosas, en no tomar decisiones apresuradas. La posibilidad de terminar quedó sobre la mesa, flotando, sin resolverse. Y ahí fue cuando entendí que ese tiempo no había sido una pausa para descansar, sino una grieta que ya estaba ahí y que por fin se hizo visible. Porque cuando una relación llega al punto en que el silencio parece más necesario que la conversación, algo importante ya se está rompiendo. Después de esa conversación pesada, no hubo alivio inmediato. Al contrario, me fui con la sensación de que acabábamos de abrir una caja de Pandora, que llevaba meses cerrada y que ahora ya no se podía volver a sellar tan fácilmente. Todo lo que antes parecía estable empezó a sentirse frágil, como si la relación estuviera sostenida por hilos muy delgados. Los días siguientes fueron raros. Seguíamos hablando, pero ya no como antes. Las conversaciones eran más cuidadosas, más medidas. Nadie quería decir algo de más y provocar otra grieta. Y aunque suene irónico, ese cuidado extremo también empezó a cansarnos. Me di cuenta de algo incómodo. Yo había estado funcionando en modo responsabilidad durante meses. Resolver, pagar, organizar, anticipar problemas. Me enfoqué tanto en que todo saliera bien que olvidé revisar cómo nos sentíamos los dos. En mi cabeza, amar también era hacerse cargo, pero empecé a entender que para Monse eso no era suficiente. Ella, por su parte, estaba agotada, no solo por la boda, sino por sentir que sus emociones quedaban en segundo plano. Para ella, no era que yo fuera una mala persona, sino que estaba empezando a convertirme en alguien con quien no se sentía del todo segura emocionalmente. No por violencia ni por celos o algo así, sino por pequeños gestos acumulados que erosionaron la confianza. Y eso dolía más de lo que esperaba. Porque no había un villano claro, no hubo infidelidades, mentiras graves ni faltas de respeto evidentes. Solo dos personas cansadas, queriéndose, pero sin saber cómo volver a encontrarse. Empecé a cuestionarme cosas que nunca me había planteado. ¿De verdad estaba listo para casarme? ¿O solo estaba cumpliendo con el plan que ya había empezado? ¿Cuántas decisiones tomé en automático sin preguntarle cómo se sentía? ¿Y cuántas cosas ella se guardó hasta que ya no pudo más? También apareció el miedo, ese del que casi nadie habla. El miedo a que, aunque hagas cambios, ya sea demasiado tarde. A que la otra persona ya esté emocionalmente a medio paso de la puerta, aunque todavía no se vaya. Monse no pedía terminar, pero tampoco se veía convencida de seguir como si nada. Su duda no era si me quería, sino si podía vivir así el resto de su vida. Y escuchar eso fue como recibir un golpe lento, pero profundo. Mientras tanto, mi cuerpo seguía pasando factura. El estrés no bajaba tan fácil. Seguía teniendo lapsos de olvido, cansancio constante y esa sensación de estar siempre en alerta. Empecé a entender que no solo la relación estaba tensa, yo también lo estaba. En ese punto, algo cambió en mi forma de ver la situación. Dejé de pensar únicamente en si debía darle más tiempo o no. La pregunta empezó a ser otra. ¿Qué estaba dispuesto a cambiar realmente y qué no? Porque dar tiempo indefinido no es amor, es desaparecer. Y negarlo por completo tampoco es cuidar la relación. Me di cuenta de que lo que estaba en juego no eran solo unos días sin hablar, sino la dinámica completa que habíamos construido. La boda, que antes sentía como una meta cercana, empezó a verse borrosa, no cancelada, pero sí suspendida emocionalmente. Ya no era un faltan pocos meses, sino un no sabemos si llegaremos. Y aunque eso asusta, también fue honesto. Por primera vez ninguno de los dos estaba empujando la situación solo por inercia. Estábamos obligados a mirarnos sin el ruido de los planes, los pagos y las expectativas externas. No sabíamos si había solución, solo sabíamos que seguir fingiendo que todo estaba bien ya no era opción. El tiempo que Monse pidió no era solo para descansar, era para pensar si quería seguir. Y aunque nunca lo dijo de forma directa, se sentía en el ambiente. Yo intenté usar ese espacio para reflexionar de verdad. No solo para extrañarla, sino para analizar mis actitudes sin justificarme. Empecé a notar patrones que antes ignoraba. Cómo minimizaba ciertas cosas porque no eran tan graves. Cómo soltaba comentarios sin pensar creyendo que no afectaban. Cómo daba por hecho que mi esfuerzo económico compensaba carencias emocionales.
También entendí algo incómodo. Amar no significa aguantarlo todo, ni esperar indefinidamente a que el otro decida si quiere estar contigo. Hay una línea muy delgada entre ser paciente y dejar de valorarte. Monse, por su lado, seguía atrapada entre el cariño y el desgaste. No dejó de hablarme del todo, pero ya no me buscaba como antes. Se notaba que estaba más centrada en ella, en ordenar su cabeza, en bajar el ruido que llevaba meses acumulando. Y aunque una parte de mí quería exigir respuestas claras, otra entendía que presionarla solo iba a empujarla más lejos. La boda dejó de mencionarse. Tampoco se avanzó en nada. Fue como si ese proyecto, que antes ocupaba tanto espacio, se hubiera congelado en el aire. Y eso, aunque dolía, también era una señal de sinceridad. Casarnos así, con dudas y cansancio, habría sido una bomba de tiempo. Empecé a pensar en el futuro con más realismo y menos romanticismo. Me pregunté qué pasaría si aceptaba darle tiempo indefinido. ¿Me quedaría esperando meses, quizá años, con la esperanza de que algún día volviera convencida? ¿O ese tiempo solo era una forma suave de alargar una despedida? Y también me pregunté lo contrario. Si yo no estaba dispuesto a darle ese espacio, ¿realmente la estaba escuchando? ¿O solo quería que todo volviera a ser como antes por comodidad? Al final entendí que no era culero por cuestionar el tiempo que me pedía. Tampoco era el villano por sentir miedo de lo que eso significaba. Era una persona cansada, estresada, intentando salvar una relación que claramente necesitaba algo más que amor y buenas intenciones. La historia no terminó con una decisión definitiva, porque así fue en la vida real. No hubo un terminamos oficial ni un seguimos adelante firme. Solo dos personas replanteándose si el camino que estaban a punto de tomar juntos era realmente el correcto. Y quizá esa fue la lección más dura. A veces, antes de casarte, la vida te pone una pausa incómoda para que te preguntes si estás eligiendo por amor o por costumbre. ¿Tú darías un tiempo indefinido antes de casarte? ¿O crees que eso ya es una señal clara de que algo se está rompiendo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.